Y nada, pues contaros un poquito. Van a ser charlas cortitas de unos 7 minutos. Somos estrictos con el tiempo. El que se pase de 7 minutos se puede ir por ahí. Entonces, 2 premios, 150 euros cada uno. Me sorprende que no se haya apuntado más gente porque es dinero aquí gratis. Y uno lo vamos a dar Marta Macho, que está aquí, John Sáenz, que también está aquí, y yo, que estoy aquí. Y bueno, pues deliberaremos después de todas las charlas y diremos, pues tú has ganado. Y ya está. Y el otro lo va a dar el público, que sois vosotros, la gente que esté en Discord escuchándonos. Pues nada, haremos una votación de, pues mira, ha ganado este, ha ganado aquel. Y bueno, pues ganará y se llevará dinerito a casa. Y nada más, agradecer muchísimo a los jurados, a la gente de Cimatec y a todos vosotros por venir. Así que os dejo con John, que nos va a dar una honorífica charla sobre la divulgación. Bueno, gracias. No sé si soy capaz de dar una charla sobre la divulgación porque no me considero para nada un experto. Y cuando me dijeron que tenía que dar una charla, dije, ¿y yo qué les puedo contar? Y dije, bueno, pues desde que yo empecé en esta universidad, ahora como veo que han cambiado las cosas. Esa es un poco la historia de Abuelo Cebolleta que vengo a contaros hoy, ¿no? Entonces, en principio, la divulgación científica a nivel internacional, incluso a nivel nacional, pues tiene antecedentes históricos largos. Hay revistas como Scientific American, que ya empezó en el siglo XIX, National Geographic, también en el siglo XIX. Yo considero que, por ejemplo, las iniciativas de los parques naturales también tienen una componente importante dentro de este concepto de vamos a explicarle a la sociedad que determinados aspectos de la ciencia, quizá más ciencias biológicas, ecosistemas, etcétera, eran importantes. También de finales del siglo XIX. Luego ya empezó la televisión, Carl Sagan, que es también otro de los personas potentes en este campo. Yo considero que los muñecos del barrio Sésamo también tuvieron una parte importante en esto. Igual a vosotros no os suenan, pero fueron una parte de divulgación quizá a otro nivel, primaria, etc., pero una parte importante, ¿no? Félix Rodríguez de la Fuente es otra persona que tuvo en su momento su relevancia. El programa Érase una vez el hombre, que luego también tuvo una versión que era Érase una vez la vida. Yo considero que son dibujos animados que han tirado un poco por la divulgación científica y son cosas que han sido importantes. La radio, obviamente, también hay programas de divulgación. Pero si pensamos en la universidad, tras una larga noche franquista, que vosotros pensáis que no existió, pero existió, de alguna manera la universidad en la que vivimos surge después de un periodo muy oscuro. Digamos que cuando yo empecé, las dos patas que se valoraban eran, por un lado, la investigación, y esto básicamente se hace mediante artículos en revistas, en ciertas bases de datos, etc., y luego la docencia de grado, docencia de posgrado, máster, tesis doctorales, etc., ¿no? Y estas eran las evaluaciones que a nosotros nos realizan, normalmente se articulan mediante estas dos bases. Y la divulgación de alguna manera no rendía. En aquellos años la divulgación no rendía, era como una especie de tiempo que perdías en tu vida, ¿no? Y no es hasta el año 2018 que se inicia lo que es la evaluación sistemática reglada en lo que se llama el sexenio de transferencia, en el que la divulgación es solo una parte de lo que te pueden evaluar dentro del sexenio de transferencia. Importancia de la divulgación. Si miramos un poco lo que se establece como cuál es la importancia de la divulgación, se mencionan determinadas líneas fundamentales. Por un lado sería comunicar a la sociedad los avances de la ciencia, sería una especie de pedagogía de la ciencia. Entonces, esto iría destinado, por un lado, al público en general, a cualquiera. En segundo lugar, a los jóvenes. Hay una línea importante que es la de generar vocaciones STEM, en particular en personas jóvenes, en mujeres especialmente, también por los sesgos que se van determinando. Y luego, otra cosa que puede ser importante es la interacción entre investigadores de diferentes ramas, porque yo puedo asistir a una charla de divulgación en biología que no sé nada, igual saco una idea o recibo un feedback para algo que a mí sí me interesa. Y luego, otra cuestión importante es que nos permite comunicar a la sociedad en qué nos gastamos su dinero. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los proyectos de esta facultad, quizás si vamos a una escuela de ingeniería no, pero en esta facultad
en la mayoría de departamentos el dinero se obtiene básicamente por proyectos de investigación. La universidad no proporciona prácticamente nada y todo se consigue en fuentes de financiación externas. Y entonces, en esas fuentes de financiación externas, concursamos al ministerio, al gobierno vasco, a no sé qué, y entonces consigues unos miles de euros que te permiten seguir funcionando. Y de alguna manera, pues a la sociedad le tenemos que decir que nos estamos gastando ese dinero haciendo qué, ¿no? Y por otro lado, determinadas infraestructuras científicas, sobre todo si estamos hablando de grandes institutos de investigación, que no es mi caso, no participo en ningún gran instituto de investigación, pero bueno, hay que considerar que cuestan mucho dinero en personal, en obra civil y en equipamiento que hay que meter dentro. Estaría hablando de, por ejemplo, los edificios del parque científico, ¿no? Y todo esto hay que justificarlo bien, porque estamos hablando de millones de euros en muchos casos. Y luego hay otro campo que es relativamente nuevo, que es el campo de la ciencia ciudadana. Últimamente, no sé si sois conscientes de que, pongamos, en los últimos 5 años se ha abierto un campo que es que, bueno, pues por ejemplo, yo he visto muchos casos de biólogos que dicen, vamos a iniciar un estudio sobre la floración de tal flor. Entonces, todo el que vea una foto de tal, que la envíe y diga dónde la ha sacado y qué día y qué coordenadas. Y entonces, con eso van haciendo estudios de este tipo de cosas. Hubo un estudio sobre modelización climática en el que la gente se bajaba un programa que era un modelo climático, lo utilizaba como salvapantallas y entonces el modelo climático se estaba ejecutando en tu ordenador cuando tú no estabas haciendo nada. Y entonces cuando acababa su simulación mandaba los resultados a un instituto británico que era el que había tenido la iniciativa. O sea, hay iniciativas de este tipo que son importantes y que de alguna manera para ponerlas en marcha tienes que llegar a mucha gente para que te abran las puertas de su ordenador o te digan los datos que recibe la estación meteorológica que tienen o el sensor que han instalado, etc. ¿No? Esto sería el concepto de ciencia ciudadana. En un mundo ideal, la divulgación consistiría en que científicos bien formados transmiten a la sociedad el conocimiento correcto. Los científicos somos eficaces en comunicación, que no tiene por qué ser verdad. El público está interesado en lo que digan los científicos y además tienen capacidad de filtrar, es decir, cualquier cantamañanas que diga algo no es capaz de hacerles llegar su mensaje y, bueno, pues acordaros de la Tierra plana, por ejemplo, ¿no? Y los medios de la ciencia, de comunicación, valoran la comunicación de la ciencia y ellos además filtran. En el mundo real, en muchas ocasiones vemos a gente que no tiene formación, el caso más claro puede ser Iker Jiménez hablando sobre SIDA, pero hay muchos más, ¿no? Dando una serie de informaciones que no son en absoluto realistas. Los científicos no tenemos por qué ser eficaces en comunicación, nadie nos lo enseña, no somos buenos y seguramente menos en los debates. Yo he tenido experiencias en los debates en los que no tengo ninguna duda que era yo mucho más formado que la persona que estaba en contra y sin embargo no necesariamente lo gané. Porque tú cuando te presentas a un debate asumes que el de enfrente respeta las reglas del juego de que quieres alcanzar una verdad, pero eso no tiene por qué ser verdad en absoluto. Y entonces en eso estamos muy mal equipados. Y luego nosotros como científicos estamos siempre pensando en la duda. Nos cuesta mucho hacer afirmaciones categóricas, mientras que en un debate hay gente con perfecta capacidad de realizar afirmaciones categóricas falsas. Entonces, no somos especialmente hábiles en esto. El público sí, yo creo que sí está interesado en lo que digan los científicos, pero no sé si están tan capacitados en filtrar. La gente no sabe lo que es un artículo en una revista científica, en fin, o sea, las contribuciones de cada persona a la ciencia real es difícil, ¿no? Y luego los medios valoran la comunicación de la ciencia y filtran. Esto yo creo que realmente no es siempre cierto y si no, acordaros de lo que está pasando con las cabañuelas recientemente. Mi balance final es que la evolución en todo caso ha sido buena. Ha habido iniciativas buenas, los miércoles culturales dieron comienzo en 1988 junto con el certamen Alberto Magno, la cátedra de cultura científica, los eventos de tipo Naucas, inicialmente Amazings, la Semana de la Ciencia, la Noche Europea de los Investigadores, iniciativas como Pint of Science, o sea, hay un montón de iniciativas que en estos momentos existen de divulgación que cuando yo empecé en la universidad no existían, directamente era cero.
Algunos de ellos tienen gran audiencia, institucionalmente ahora se valora, incluso hay motivación económica, te pagan un poco más si haces divulgación, ¿no? Pero yo creo que como científicos, y esto lo digo también en mi caso, soy muy consciente, tenemos que mejorar en técnicas de comunicación y especialmente debate. Siempre nos ganan los cantamañanas, siempre, ¿no? O bueno, muchas veces. Por otro lado, los medios clásicos de comunicación son muy fuertes. De alguna manera los necesitaríamos como aliados, pero no sé si se puede, no lo tengo muy claro, porque lo que quieren obtener ellos y lo que queremos obtener nosotros son diferentes. Y luego, en estos momentos hay otras formas de comunicación, Twitch, Discord, que yo ni siquiera las conozco. De tal manera que aquí ya nos pasaríamos el testigo a todos vosotros y tendríais que seguir vosotros. Y aquí termino. No sé si he respetado las enmiendas. Un futuro probable, no sé qué, pues al mundo del cine. Vamos a irnos a Hollywood, bueno, donde sea que hagan más cine, a Bollywood incluso, a Madrid, si es que tal. Nos vamos a ir al mundo del cine, el mundo de la literatura, a buscar, bueno, qué puede pasar con esto, ¿no? A dónde vamos a ir con el tema de las IAs y tal. Y estos van a ser un poquito la dinámica de por detrás del concurso. Van a estar las charlas y luego vamos a estar nosotros hablando de inteligencias artificiales. Y precisamente para no hablarnos de inteligencias artificiales, viene Eider con su charla de hoy, que se titula Zabal dezaketezkoa. Prestatuko dut itxoin. A ver. Bai. Eskerrik asko. Ai, ama. Jo. Bai. Vale. Bueno, kaixo, ni Eider naiz. Eta nire aurkezpen honetan, ukitzeko gogoa ematen didan gauza bati buruz hitz egingo dizuet. Baina, hasieratik hasteko, aurrak garenean, divulgazioan edo zientzia munduan sartzen garenean, askotan horrelako jostailuak ditugu, nik horrelako bat eduki nuen, eta jostailu hauetan esperimentuak proposatzen dira, oso koloretsuak, ikusgarriak, eta badago bat bereziki askotan agertzen dena horrelako jostailuetan, pelikuletan ikusi dugu, klasetan ez dakit noiz beti den, nik ez dut inoiz egin, baina bueno. Eta zein da esperimentu hau? Bai. Bai. Bikarbonatozko sumendia. Eta nik prestatu dut etxean. Bale, bikarbonatozko sumendian azido base reakzio bat gertatzen da. Betikoa klasean ikusi duguna. Azido gehi base, gatza gehiura, eta hemen karbono dioksidoa lortuko dugu. Nik prestatu dut, hor barruan bikarbonato pixka dugu, eta ozpina falta da. Etxeko ozpina. Bai. Horrela. Bale, hau da, betidanik ikasi dugun erreakzioa, karbono dioksidoa, horregatik irten dira burbuilak, baina benetako sumendi batean pixkat komplikatuagoa da. Nire kasuan aztertuko dut, horren, bai? Bale. Aztertuko dut duela gutxi gertatutako erupzio bat, guztioko goan duguna, hain zuzen ere La Palman gertatutakoa 2021ko irailean. La Palma, denok kokatu gaitezen Kanaria Ruartetan dago, Kanaria Ruarteak hemen,
eta Palma uhartetxo hau da. Erupzio hau 2021ko irailaren 19an hasi zen, 85 egunez egon zen erupzioan eta abenduaren 13an amaitu zen. Izan zen inoiz erregistratutako luzeena uhartean eta archipelagoan erregistratutako luzeenetan 3. Bueno, orain aste santua izan da eta nire plana izan da, han pasatzea, asteburua ez, astea eta horregatik kontatu nahi dizuet hau. Begira. Ui! Hementxe. Ideia hona izan den ez dakit, ikusiko dugu azterketa astean, baina bueno, nik asko disfrutatu nuen eta horri buruz hitz egingo dizuet. Sumendi hau Jogaitu deitzen da, eta honen izenaren jatorria, Espainiarrak ara iritsi eta kolonizatu baino lehenago han iristen zen, hitz egiten zen hizkuntza batean du jatorria. Bere esanahia, gia batek esan zigunaren arabera, nik ez dakit hizkuntza, pitzatutako mendia da. Eta gia bat hartu genuen, hurbildu nahi izan genuelako kraterrera. Baina oraindik arriskutsua da, eta parke naturala egin nahi dute, ez dakit lortu den oraindik. Eta horregatik gia batekin sartu daiteke bakarrik. Arriskutsua da, esklusio zona deitzen diote, oraindik gas toxikoak daudelako, beroa dagoelako ingurua. Gia hartu genuen, eta honek kontatu zizkigun detaile, gauzazko kontatu zizkigun. Hasteko esan zigun sumendia monogenetikoa dela. Hau da, ez dagoela erupzio hasi aurretikan, ez zegoela ezerrez, laua zela dena, eta erupzio hastearekin batera sortu zela sumendia. Horrez gain, kontatu zigun erupzioa estromoliarra dela, hau da, tartekatzen dela erupzioan leherketa handiak eta lasaitasun tarteak. Hori ikusten da, errautsetan, hemen ez da oso ondo agertzen, baina errautsetan geruzak ikus daitezke. Leherketa tartea denean, leherketa garaia denean, kapa bat pilatzen delako, gero lasaitasunean ondo finkatzen da hori, hurrengoan berriz eta geruzak agertzen dira. Eta piroklastoi buruz zerbait gehiago esatearren, 3 motatakoak daude, tamainaren arabera selkatzen dira. 2 mm baino txikiagoak errautsa dira, 2 mm eta 6,5 cm tartean daudenean lapili edo lapiloak, eta 6,5 cm diametroa baina handiagoa badute bombak. Hemen ikusten da gainera, arreta ematen diguna lehenengo aldiz ikustean, kraterraren inguruan kolore horiska bat dagoela. Hori sufremetaketaren gatik gertatzen da. Han betatu da eta horrelako kolorea du. Azkenik, kontatu zigun nola eragin duen honek hango gizarterian. Tragedia handia izan da, oso ikusgarria da, orain kontatu dizudan guztia, azkenean sumendi bat erupzioan ikustea, niri gustatuko litzaidake ukitzea, baina ez dut. Eta kontatu zigun, giak berak etxea galdu egin zuela, 1.600 piko jende asko geratu zela kanpoan, 5.000 pertsona irten behar izan ziren, eta horrez gain, badagoela herriren bat, Puerto Naos inguruan, ez dakit ezagutuko duzuen, ez duen labak jan, isolatua geratu da, alde batetik eta bestetik iritsi direlako labako ladak, baina horra ez. Eta esango duzu, agian norbaitek bizi nahi du hor, naiz eta isolaturik egon, ez dakit. Baina hala ere ez dira araño iritsi, iritsi daitezke, baina sumendia orain leherketan ez dagoen arren desgasifikazio prozesuan dago. Hau da, oraindik gasak isuritzen ditu, haien artean karbono monoxidoa, sufre dioxidoa eta hauek hilgarriak dira guretzat. Horregatik jendea ezin da itzuli. Eta ez dakite prozesu hau noiz bukatuko den, ez dakite 2 asteko kontu bat izango den, 10 urtekoa, orduan ez jakintasunean bizi dira, eta ez dakite pixka bat itxaron edo beste herri batean lana bilatu eta bizitza hasi. Hau oso gogorra izan daiteke. Kontatu zigun diru laguntzak ematen ari dela gobernua, baina oso pixkanaka eta kostatzen ari dela. Eta azkenean gu joan ginen bezala, jendea ara joaten bada bisitatzera ikustera hau harrigarria delako, zentzu askotan. Horrek diru laguntza zuzena ematen duela, haientzat azkenean hor kontsumitzen duzelako, hor hartzen duzelako estatua, eta
hori dela haientzat laguntzarik handiena. Beraz, amaitzeko bi kontutxo, nik esango ez dut, publizitaterik egin gabe. Badagoela hegali zuzena larun batero, Bilbo La Palma Bilbo. Eta azkenekoa, ni berandu iritsi nintzala, laba ukitzeko, baina bueno, behintzat lortu nuela labetik irten berria zen errautxean eskoa sartzea. Eskerrik asko. Bueno, pues muchas gracias, Eider, por la charla. Lo primero, sobre todo para el jurado, importante decir que debido a pues que un par de participantes no han llegado todavía o están ausentes, se ha alterado un poco el orden, entonces a continuación estará Laura y después irá Héctor si no hay ningún otro imprevisto. Vale. Dejando esto de lado, volviendo de nuevo al tema planteado previamente con el tema de las inteligencias artificiales, pues teniendo en cuenta, como ha dicho Iván, el auge de estas, pues es interesante plantear ciertas preguntas o cuestiones o umbrales que, por ejemplo, plantea la película Ex Machina. En esta se puede ver cómo una persona puede llegar incluso a enamorarse de una inteligencia artificial debido a que presenta una especie de consciencia, una similitud a los seres humanos, para esta persona indistinguible, a pesar de estar en todo momento viendo lo que sería la máquina y que tiene incluso partes visuales. Entonces, en este momento se puede pensar también si la máquina puede corresponder, si tiene conciencia propia, en qué momento se puede empezar a considerar si esa conciencia forma parte de lo que sería comúnmente conocido como vida o personalidad, y si luego esto acarrearía más problemas o más nuevas cosas que plantear, como si se puede considerar vida, si debería tener derechos, o si puedes realmente crear una inteligencia artificial para tu propio disfrute, debido a que si es una consciencia habría que plantear este tipo de cosas. Entonces dejamos estas preguntas un poco en el aire para que reflexionéis también vosotros y bueno, pues damos paso de esta forma a Laura, que al contrario de lo que sería el siguiente paso de la evolución de la inteligencia artificial, nos va a hablar de los neandertales, que sería pues algo un poco más atrás. Mucha suerte. Hola a todos, mi nombre es Laura Pascual y hoy vengo a hablar sobre los neandertales. Así que es probable que a la hora de decir los neandertales os haya venido a la mente una imagen, una idea determinada. ¿Y qué pensaríais si os digo que seguramente estáis equivocados? Sí, empezamos fuerte. Ahora, las preguntas más importantes o que nos pueden surgir a la hora de hablar de los neandertales es quiénes fueron realmente, qué sabemos actualmente sobre ellos y siguen los neandertales entre nosotros o somos hoy la única especie humana en el planeta. Frente a estas respuestas, puede ser que os estéis preguntando qué interés tiene conocer más sobre los neandertales, ya que, como os he comentado ahora mismo, nos han comentado los presentadores, estamos avanzando mucho en tecnología, en ciencia, y esto es justo lo contrario, digamos, retrotraernos al pasado, para entender mejor lo que ocurrió antes. Y es que el interés radica en que, al fin y al cabo, algo que nos caracteriza a los Homo sapiens es que tenemos curiosidad. Curiosidad, por ejemplo, aquí la misma prueba de que la gran mayoría de nosotros estamos estudiando carreras científicas para intentar entender mejor el mundo que nos rodea, o simplemente pues os hayáis acercado aquí por curiosidad para ver qué íbamos a comentar. Entonces, aparte de esto, en esta búsqueda para entender mejor lo que nos rodea, es importante tener en cuenta que el hecho de conocer mejor la historia de otras especies humanas, sin perder de vista que nosotros pertenecemos al género humano, nos va a ayudar pues, a entender mejor nuestro papel en el mundo y también para entender mejor lo que ha ocurrido. Por lo tanto, sin perder de vista que los neandertales y nosotros, los humanos modernos, los Homo sapiens, somos especies humanas, pues nos va a ayudar el hecho de conocer su historia para entender mejor lo que les ocurrió y qué tenemos en común con ellos. Pero empecemos por el principio. Volvamos a esa imagen inicial que seguramente os ha venido a la mente cuando he nombrado a los neandertales. ¿Puede ser que os hayáis imaginado algo parecido a esto? Si es así, siento deciros que no. Los neandertales no eran ni tontos, ni rudos, ni como nosotros pensamos que eran tan primitivos, a veces se les describe como muy primates. Sin embargo, ahora mismo sabemos que se parecían a algo como esto.
bastante más similares a nosotros. Luego, por tanto, vamos a recapitular un poco y recordar quiénes eran los neandertales. Respecto al ancestro común más cercano que tenemos, los neandertales y los Homo sapiens, es el Homo antecesor de hace unos 480.000 años y también en cuanto a lo que es el periodo en el que podemos situar a los neandertales, los localizaríamos entre hace 250.000 años hasta 28.000 años, siendo su última población conocida el Peñón de Gibraltar aquí en España. Luego, en cuanto al espacio en el que se envolvieron, sabemos que llegaron a ocupar todo lo que es Eurasia, reduciéndose en su último periodo de vida en las penínsulas del sur de Europa, con un clima más benigno porque se estaba ocurriendo un enfriamiento global y por lo tanto pues, se redujeron a la península ibérica, a la península itálica y a los Balcanes, entre otros. Luego, otro de los mitos que es muy extendido actualmente sobre los neandertales es que eran los humanos del frío. Sin embargo, actualmente sabemos que vivieron tanto en clima cálidos como en climas fríos. Y de hecho, como acabo de comentar, cuando antes de extinguirse, lo que hicieron era no se podían adaptar al clima frío y por eso se empezaron a reducir y se refugiaron en lo que se llaman refugios locales, que eran pues, en las penínsulas ibérica, Balcanes, etc., que es donde había un clima más benigno. Luego, sin embargo, os traigo ahora esa pregunta, y es que, aunque he dicho que esta especie es una especie actualmente extinta, lo que ocurre es que los últimos avances en ciencia precisamente nos han permitido no solamente codificar nuestro genoma humano, el de los Homo sapiens, sino también, y esto ya en sí es un hito, hemos podido recuperar ADN de los neandertales y también poder conocer su genoma, y comparándolo hemos descubierto que los neandertales tienen entre un 2 y un 4% de ADN, tenemos nosotros un 2 y un 4% de ADN neandertal en nuestro genoma. Y sí, no os asustéis, tenemos ADN neandertal. Sin embargo, hemos dicho que esta especie está extinta. Ahora bien, ¿qué significa este descubrimiento? Pues significa, entre otras cosas, que hubo descendencia fértil. Es decir, en algún momento en el que tenemos de solape entre los Homo sapiens y los neandertales, tuvo que haber cruces y descendencia fértil, por lo tanto. Entonces, recordemos que los humanos, los primeros humanos modernos, que los llamamos cromañones, llegaron a Eurasia hace 45.000 años y se expandieron por toda Europa. De tal manera que después de un solape de unos 7.000 años con los neandertales, estos desaparecen. Sin embargo, esto nos trae pues, nuevas preguntas, porque al fin y al cabo tuvo que haber híbridos sapiens, por lo tanto tuvimos que tener descendencia con ellos. Ahora bien, nos puede surgir la pregunta de ¿somos tan diferentes? Porque al fin y al cabo hemos dicho nosotros somos la única especie extinta que queda en el planeta y nosotros tenemos ADN neandertal suyo, por lo tanto nos tuvimos que hibridar en algún momento, tuvimos que tener descendencia. ¿Esto qué significa? Bueno, pues actualmente consideramos especies a individuos que no pueden tener descendencia fértil. ¿Qué ocurre? Que en este caso significa que sí que debería haber habido. Por lo tanto, este descubrimiento de que nosotros tenemos ADN neandertal en nuestro genoma significa que pues el concepto de especie que tenemos actualmente resulta ambiguo. Es decir, no tiene unos límites tan claros como pensábamos hasta ahora, y por tanto esto nos lleva a ver que tenemos que replantearnos el concepto de especie. Además de esto, también tenemos que replantear dónde ponemos o a qué llamamos humanidad, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos diferencia de ellos? Hay muchas características que a lo largo de la historia hemos calificado como singularidades que nos caracterizan a nosotros, ya sea el arte, el guiar nuestro comportamiento según una serie de valores o características como el enterramiento, que se consideran que son singularidades que solamente tenemos nosotros. Por lo tanto, ¿dónde ponemos el límite? Y también por qué nosotros somos los que estamos actualmente viviendo y ellos se han extinguido. Entonces, frente a estas preguntas, pues tenemos este debate de cómo de tanto nos diferenciamos. Respecto a la inteligencia, normalmente se suele medir o se ha solido medir durante la historia con lo que es la capacidad craneal.
Sin embargo, si nos fijáramos en esto, los neandertales serían más inteligentes que nosotros. Luego, por tanto, el mito de que eran bastante rudos en realidad tampoco concuerda bien con la realidad, ya que últimamente, en los últimos 20 años, ha habido mucha investigación y se ha descubierto que ellos tenían una organización tanto social, se dedicaban sobre todo a la caza, de tal manera que tenían una organización social bastante estructurada. También sabemos que eran eso, principalmente cazadores, y respecto al carroñerismo, que se ha comentado algunas veces como alguna de las grandes características de los neandertales, se sabe que fue muy ocasional y que verdaderamente esto solamente se ha dado en casos muy concretos en los que había pues, mucha presión demográfica y mucha presión por parte del ecosistema. Luego también otras características que se nos aporta a los Homo sapiens tradicionalmente es nuestra capacidad de razonamiento, de pensamiento abstracto. Y sin embargo, si tenemos en cuenta esto, si pensamos que el arte es algo propio nuestro, también el enterramiento, tenemos que tener en cuenta que si esto son cosas que son bastante difíciles de medir, según lo que consideremos, podríamos incluso pensar que los neandertales efectivamente tenían estas capacidades, ya que se han descubierto pues, en algunas cuevas pinturas como líneas geométricas. Entonces aquí estaría otra vez el debate de dónde ponemos el límite de lo que es y lo que no es. Y respecto al enterramiento, se sabe que hacían ofrendas porque al lado de los cuerpos han aparecido flores, huesos y otros objetos que podrían ser ofrendas de un ritual de enterramiento. Luego, ahora viene la última pregunta que más nos tiene o más tiene a la comunidad científica en vilo, y es la extinción, porque hemos dicho que se extinguieron hace 28.000 años y, sin embargo, nosotros aquí estamos, conseguimos expandirnos por toda Europa y eso, después de un solape de 7.000 años entre neandertales y Homo sapiens, estos desaparecen. Bueno, pues esta es la pregunta del millón, y es que se considera actualmente que es multicausal y que principalmente podía haber tenido mucha influencia lo que era la presión demográfica por un deterioro ambiental. Y es que, como os he comentado antes, ellos, estaba el mito de que eran los humanos del frío. Sin embargo, había muchos cambios climáticos cada 100.000 años, y en el último cambio climático, que era un enfriamiento, ellos tuvieron que reducirse a refugios locales. Como he comentado antes, se cree que su última localización es el Peñón de Gibraltar, hace 28.000 años, y de ahí se pierde el rastro y se han extinguido. Luego, por tanto, se cree que es multicausal y que el clima pudo haber tenido un papel muy importante. Luego, por lo tanto, como vemos, si bien quedan muchas preguntas abiertas, es decir, todavía no sabemos exactamente cuál fue la causa concreta, ya que pues, creemos que es multicausal, todavía quedan bastantes debates abiertos, como por ejemplo habíamos comentado antes que igual hay que replantear conceptos como especie, humanidad, que al fin y al cabo pues pueden resultar difusos y pues igual tenemos que replanteárnoslo dados los nuevos hallazgos. Luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que es un campo de estudio multidisciplinar, y es que llegados a este punto puede ser que os estéis preguntando, bueno, pero puede ser que tenga algo de interés estudiar los neandertales para poder entender mejor también nuestra historia. Sin embargo, ¿qué tiene que ver esto con la ciencia? Bueno, pues mucho con la ciencia y con la tecnología, ya que es un campo de estudio que es muy complejo, necesita de estudios en los que se abarcan campos muy diferentes, como por ejemplo la biología, la química, también la historia. Entonces necesita de técnicos que abarquen muchos campos de conocimiento distintos, y además de esto necesitamos unos instrumentos muy precisos, y hay mucha tecnología desarrollada detrás, como por ejemplo si estamos hablando de dataciones, seguramente conozcáis el carbono 14, por ejemplo. Entonces tiene mucho que ver con la tecnología, porque al fin y al cabo necesitamos de técnicas muy complejas para poder estudiar todo esto, y como conclusión pues ver que no somos tan diferentes como creíamos, que esta imagen tipificada de que los neandertales eran brutos, eran rudos, no es tan fiel a la realidad. Y por último, el interés que nos puede traer esto es para conocer mejor nuestra historia. Y no me cabe ninguna duda, con la gran cantidad de investigaciones que hay ahora mismo abiertas, de que en un futuro pues, podremos resolver algunas de estas cuestiones. Muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta. Y es que Laura, por la charla sobre los neandertales. Una preguntilla rapidísima. ¿Los neandertales se enamoraban? Que si los neandertales se enamoraban. Claro, pues esa es una pregunta que
como siempre, resulta un poco difícil estudiar en arqueología cuando hablamos de especies humanas extintas, porque al fin y al cabo nosotros las pruebas, podríamos decir, que tenemos son fósiles, son huesos, es lo único que queda de ellos, eso y objetos que hayan podido mineralizarse o que hayan podido fosilizarse de alguna manera. Entonces, es verdad que se ha estudiado sobre todo las capacidades como pues, sentimientos y también capacidades con la inteligencia y así, con el estudio de los cráneos, y por eso principalmente eso se achacaba a la inteligencia, por ejemplo, a la capacidad craneal. Sin embargo, eso, la cavidad craneal es más grande que la nuestra, por ejemplo, y lo que son cosas tan abstractas como sentimientos y amor, verdaderamente no sabemos, pero sí que tenemos lo que ya sabemos constatado es que se organizaban para, por ejemplo, cazar. Entonces, pues si tenía una organización social y también sabemos pues, que ha habido, bueno, que tenían descendencia entre ellos, pues cabe suponer, es decir, me parece un poco, sí, o sea, me parece un poco arriesgado decir que sí o que no, pero yo diría que tiran por ahí los tiros. Entonces, los neandertales se enamoraban, y de hablar de amor os vengo a hablar yo ahora. Pues me he levantado romántico hoy. Y es que, bueno, ¿alguna vez tenido una relación a distancia alguna vez? Bueno, hay alguno. En una relación a distancia suele ocurrir, o es más o menos habitual, que en algún momento tu interacción con esa persona sea por medios bueno, virtuales o tecnológicos, pues por teléfono, por chat, por telégrafo en la época, yo qué sé, por carta. Por carta es muy sonado, el típico, ¿no? El carteo, tal. Vale, pues imaginaos ahora que esta interacción que tienes con esa persona querida, amada, no es con una persona, sino que esas cartas, esas voces, todo lo genera ChatGPT. Un ChatGPT muy vitaminado que sea capaz de tocarte ahí en la fibra sensible y ya. Ay, es que le quiero, tal. Esta idea del enamorarse de algo, o sea, al final, mira, yo me lo imagino como un espejo en física. Al final es indistinguible un espejo de una realidad alternativa que se mueve al revés que tú. ¿No? Porque tú le emites fotones, te los devuelve, no se puede tampoco ahí. Estoy haciendo muchas asunciones. John, por favor, no me mates. Te juro que he aprobado la carrera de física. Entonces, si esa interfaz que tú tienes con esa persona o ese ente al que amas es la misma que tendrías con una persona, solo que por carta, por chat, por voz, ¿te puedes enamorar de una voz? Vale, pues esta idea es la que se explora en Her, una peli que si no habéis visto recomiendo fuertemente porque la vi el otro día y me gustó mucho. Y esta es la idea que se explora, ¿no? Vale, ¿me puedo enamorar de una vocecita en un pinganillo? Pues en unos AirPods. Te pones unos AirPods y Siri te habla. ¿Te puedes enamorar de Siri? Esa es un poco la cosa, ¿no? Y precisamente, ¿no? Pues hablarnos de amor o algo parecido, algo de rozarse. Pues viene aquí el amigo Héctor y vamos a ver qué nos cuenta. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, yo soy Héctor y bueno, voy a hablaros de rozarse el cariño, pero yo en realidad venía a contaros una historia de el otro día que fui a ayudar a un chaval que tenía algunos problemas, pues haciendo problemas de física de primero de bachiller. Estaban ya pues empezando a tirar cajas con cuerdas y poleas y todo iba bien hasta que apareció la fricción y se le empezó a complicar un poco el asunto. Entonces llegué y lo primero que me preguntó era qué era la fricción. Yo le dije que la fricción era el roce, pero eso no le valió mucho, así que le expliqué mejor lo que era el roce y le dije que básicamente cuando tienes dos superficies no son planas y hay ciertas rugosidades. Entonces esas rugosidades digamos como que se encajan entre ellas y al mover tienes que superar esa fuerza que te hace el encaje que tienen. Entonces cuando tú estás empujando algo y está como encajado tienes que superar esa fuerza de fricción que te hace en contra y por eso siempre va en contra la fuerza. Entonces con esta explicación le vino bien y seguimos adelante. Entonces siguió haciendo unos cuantos problemas hasta que llegó a la conclusión que llegamos todos cuando hacemos este tipo de problemas. Es que al principio no tenías fricción, todo iba bien, llega la fricción y en realidad solo te está molestando para hacer ejercicios, complica el asunto y poco más. Pero claro, las cosas de este estilo no son siempre buenas o malas. Entonces hay veces, por ejemplo, que nos interesa tener fricción. Aquí este es el caso de una rueda y un coche que está en contacto con el suelo. Aquí la fricción es lo único que está haciendo que se mueva el coche hacia adelante. Si yo pusiera esto en hielo o en algo que fuera totalmente liso, no conseguiría moverme. Entonces me interesa que haya el máximo de fricción posible, porque el movimiento que haga con la rueda se va a transmitir automáticamente en que mi coche se mueva hacia adelante o hacia atrás si meto marcha trasera. Pero bueno, si no hubiera fricción, pues podríamos tener algún accidente. Por ejemplo, esto es un caso de aquaplaning. Básicamente tenemos una película de agua entre la superficie y la rueda, entonces ya perdemos la tracción,
no hay fricción, no controlas el movimiento del coche y pues a velocidades altas tendríamos pues, un accidente bastante serio. Y claro, este ejemplo igual se le quedó un poco cutre, entonces pues pensé en algo un poco más curioso. Yo no me he traído meteoritos para tirarlos aquí como el volcán de antes, pero básicamente le expliqué que todos los días hay rocas que llegan a la Tierra, pero yo por ahora no he visto nunca un meteorito caer a la Tierra. Y eso es porque cuando entran en la atmósfera chocan contra las partículas de aire, rozan, se hacen más pequeñas, se frenan y ya no son pues, piedras tan peligrosas. Si te cae una piedrita pequeñita, pues bueno, mala suerte, pero es muy poco probable que te caiga una piedra pequeña que te caiga un petrusco de varios kilómetros de diámetro. Y vale, con este ejemplo sigo haciendo ejercicios. Y claro, leyó el siguiente ejercicio y vio que había dos tipos de coeficientes, el estático y el dinámico, para la fricción. Entonces, claro, no tenía muy claro qué era y procedí a explicarle. El coeficiente estático es cuando no hay movimiento con esa fricción. Como veíamos con el ejemplo de la rueda, con la rueda siempre hay algo en contacto con el suelo. En principio, si no aceleramos muy rápido, lo que va a pasar es que siempre hay un punto, en el caso de la rueda, como es blandita, una pequeña superficie que está en contacto con el suelo. Entonces, esa superficie, cuando rueda, va variando, pero siempre hay una parte que está en reposo con respecto al suelo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta la fricción estática, que siempre es un poco mayor que la dinámica, que es la otra que vemos aquí. En el caso, siguiendo con el ejemplo de los coches, pues tenemos cuando un coche derrapa. Por ejemplo, si un coche derrapa, se ve como las ruedas siguen yendo rápido, pero no estás aprovechando toda esa velocidad que te están dando hacia adelante para avanzar. Entonces, ahí hay como una pequeña pérdida de eficiencia, de energía, que no estamos aprovechando para avanzar hacia adelante. Entonces, claro, me dijo que la diferencia pues, era que una perdía energía y la otra no. Le dije, vale, sí, con eso podía tirar para adelante, perfecto. Y entonces volví a preguntarme si era bueno o malo. Y claro, es complicado. Estas cosas no siempre son buenas o malas, porque si tenemos el caso de una torre eólica, yo aquí lo que quiero es generar un giro y lo que me interesa es que haya el mínimo de roce posible en el eje, porque si se está perdiendo energía en el eje, al final no la estoy aprovechando para generar corriente eléctrica. Entonces, lo que nos interesa en este caso, muy grandes rasgos, no es exactamente así, porque eso gira y esto pues, entra y sale. Lo que tenemos es un solenoide, para explicar un poco lo que es la inducción electromagnética. Y si tenemos un campo variable, si variamos las líneas de campo, estas son las líneas de campo, más o menos he puesto aquí una imagen, esto es con polvo de hierro, esto sería una especie de línea de campo, ¿vale? A lo van de un lado a otro, son cerradas, entonces si movemos el imán hacia atrás y hacia adelante, estamos variando el número de líneas que entran. Entonces eso hace que haya una corriente eléctrica, una fuerza electromotriz. No una corriente eléctrica, bueno, luego se generaría una corriente eléctrica, pero vamos. Entonces lo que nos interesa sería el número de vueltas que tiene el solenoide, que eso suele ser un hilo de metal que tiene muchas vueltas, y la variación con el flujo, que el flujo es el producto del campo magnético con la superficie y que tiene una variación en el tiempo, pues está dividido con respecto al tiempo. Pero hay otros casos en los que sí nos interesa que haya una especie de resistencia. Entonces, en este caso es la ley de Joule, hay cierto calor disipado. La resistencia en este caso sería como si los electrones estuvieran pasando por el cable, rozaran el cable y por eso emitieran calor. Y en el caso de una calefacción, pues es lo que necesitamos. Si tenemos una estufa eléctrica, pues lo que queremos es que se libere mucho calor y aprovechar ese calor para calentarnos nosotros. Y he puesto el ejemplo de una bombilla, porque normalmente en la bombilla te interesa la luz, pero esto es una bombilla incandescente y aquí lo que pasa es que pasan electrones que calientan el metal, normalmente es un filamento de wolframio, se va calentando y emite luz. ¿Qué pasa? Que para calentarlo tanto, al final esto es más una estufa que una bombilla, entonces también se pierde bastante calor. En caso de querer iluminar, os recomiendo mejor una bombilla de LED, que aprovecha más esa energía y bueno, pues si lo que quieres es luz, pues mejor algo que dé luz que dé calor. Vale, entonces se quedó con esa explicación y luego acabó ya el tema de dinámica y quiso repasar algunos problemas de antes. Entonces, en el caso del problema de los aviones, le decían que no había aire. Entonces se paró a pensar que si le quitaras el aire a los aviones tendrían que ir más rápido, porque no hay resistencia con el aire. Pero eso tiene algún problemilla, porque si tú le quitas el aire a un avión, el avión no vuela, porque lo que necesitas es que pase aire por las alas. El pasar el aire por las alas hace que haya una diferencia de presión en la parte de arriba y en la parte de abajo, porque el aire pasa a distintas velocidades, por la parte superior y por la parte inferior del ala. Entonces eso genera una diferencia de presiones que se traduce en una diferencia de fuerzas que se conoce como fuerza de sustentación, que es lo que hace que el avión se eleve. A diferencia de lo que pasa con un cohete espacial, que con el cohete espacial sí que nos rentaría que no hubiera aire, porque al final lo que quieres aquí es que por acción-reacción revientas cosas por aquí, explota y va hacia arriba. Entonces tú lo que quieres es ya lo más arriba posible. Perfecto. Con eso más o menos lo teníamos.
Pero entonces se puso a divagar un poco con el avión, con el cohete, que si estaba en el vacío, que si no había aire, que si podía ir todo lo rápido que quisiera. Y aquí le dije una pequeña mentirijilla, y era que en el espacio había algo de polvillo y que por eso no iba a poder acelerar. Al final se me acabó complicando la cosa y me acabó preguntando si era por eso que las cosas no podían ir a la velocidad de la luz. Que sea porque había un pequeño polvillo que no podía acelerar más, entonces no podía llegar a la velocidad máxima. Claro, para solucionarme yo el problema, pues me causé otro más grande. Así que dije, bueno, a grandes rasgos, vamos a intentar decirle lo que pasa con la velocidad de la luz. Entonces, pues a principios del siglo XX, finales del XIX, empezaron a hacer experimentos acelerando partículas a ver cuál era la velocidad más alta a la que podían llegar. Y se dieron cuenta de que había una velocidad, c, más o menos 300.000 kilómetros por segundo, que cuando empezaban a llegar a ella necesitaban mucha energía para acelerar las partículas. Y veían que al principio, bueno, pues sin más la ibas aumentando y de repente se iba para arriba. Entonces, ¿qué estaba pasando? Pues no lo tenían muy claro. Pero resulta que luego llegó un señor llamado Albert Einstein, propuso algunas cosas y propuso que la velocidad de la luz era fija. Desde cualquier sistema inercial, todos veíamos la velocidad de la luz a la misma velocidad. Entonces, nada podía sobrepasar esa velocidad. Y le intenté explicar más o menos cómo funcionaba el asunto y más o menos le convenció. Le convenció, entonces bien. Entonces, acabamos la clase, él ya había hecho los problemas, yo había acabado mi parte, todos contentos, pero me puse a pensar porque cuando acabamos la clase me dijo que le había parecido interesante lo que le había estado contando, que le parecía igual un poco más interesante que lo que le enseñaba en clase. Y sí que es verdad que a veces en clase nos centramos mucho en estudiar lo que entra en el examen. Y eso es importante, pero a veces yo creo que la ciencia trata más de pararse un momento, curiosear y hacer algunas preguntas. Y respondiendo a esas preguntas creo que puedes conseguir que la gente se interese más por la ciencia, que al final se acaben enamorando de ella y consigas que más gente entre en el mundo de la ciencia. Entonces, pasando de una pregunta de la fricción, acabamos hablando de temas de relatividad. Entonces, supongo que al final el roce sí que hace el cariño. Ya está. Vale. Gracias, Héctor. A mí me ha gustado mucho que hay alumnos... Espera, ¿está apagado el micro, Josu? Ah, vale. Con mucha curiosidad, eso siempre es un gusto. Supongo que vosotros estáis de acuerdo. Los alumnos con curiosidad son los mejores. Y bueno, en realidad ahora nos faltan 2 ponentes y para hacer tiempo nos va a hacer Leire una charla sobre pepinillos o algo así nos ha dicho. Así que tomad esto como un interludio. Y luego ya nosotros seguiremos dando la chapa sobre inteligencias artificiales probablemente. Así que nada, le damos un aplauso. Bueno, no sé si me escucha. Muchas gracias de venir a todos. Yo la verdad es que este año estaba emocionada. Iba a participar en el concurso de divulgación, nunca antes había venido, pero al final no. Hay exámenes ahora, no sé si sabéis, y pues no me ha dado tiempo a prepararlo. Entonces voy a hacer, irónicamente, una presentación presentando por qué no me presento al concurso de divulgación. Porque hay más razones, ¿no creéis? Entonces, también te digo que me han intentado ahora convencer y yo he pensado, a ver, lo tengo que hacer, porque a ver, ¿en qué momento yo convenzo a otras 20 personas para que me escuchen hablar sobre el pepinillo iónico? Entonces, bueno, ahora estáis obligados a escucharme durante un ratito. Y para entenderlo, nos tenemos que transportar al inicio, de cuándo empezó todo. Entonces, nos colocamos en una soleada tarde de febrero, pero bueno, estamos en Leioa, o sea, sería una lluviosa tarde de febrero, donde, cómo no, todo alumno de tercero de física no tiene nada mejor que hacer que pasarse toda la tarde en un laboratorio de óptica. ¿A que sí? Bueno, para los que no seáis de física o no hayáis llegado a tercero, os voy a explicar un poquitín en qué consiste un laboratorio de óptica. Tú llegas ahí a la sala emocionado, pensando que va a ser un laboratorio normal, te empujan en una habitación con las ventanas tapiadas completamente a oscuras, te dan una linterna y te dicen, sigue la luz. Entonces tú tienes que estar unas 3-4 horas intentando ver lucecitas y líneas de colores. Te digo yo, a la tercera hora te las imaginas. Pero bueno, entonces, al de 4 horas, tú sales del laboratorio con un dolor de cuello de estar así mirando el espectrómetro y con una miopía de grado 3. Y dices, por fin ha terminado esto, por fin ha terminado este suplicio. Pero no, porque llegas a tu casa queriendo tumbarte en la cama y tienes que hacer un informe.
Eso ya estaremos todos un poquillo más acostumbrados a hacer informes porque nos obligan a hacerlos desde el principio, ¿no? Entonces, pues, dejando un poquillo las bromas, ese día hicimos una práctica sobre pues un espectrómetro de red, que no me voy a meter a explicar lo que es un espectrómetro de red porque ya estaría solo 15 minutos hablando. Y pues hicimos una práctica en la que veíamos el espectro del sodio. Y pues para darle un toque científico a esto vamos a explicar un poquitín, que todos estaremos acostumbrados, pero por si acaso, que es el espectro. Y la cosa es como tú a un electrón le das una energía, el electrón se excita saltando a una órbita pues, más alejada del núcleo, más energética. Pero este electrón, digamos que no está a gusto, no está en su punto. Entonces, eventualmente, el electrón vuelve a su estado fundamental, a la órbita en la que estaba desde el principio, y al hacer esto, pues, expulsa una energía en forma de radiación electromagnética, que se puede ver como luz visible o no visible. Entonces, como cada elemento tiene una configuración electrónica única, casi como una huella dactilar, pues podemos usar esto para identificar distintos elementos. Y pues para esto usamos lámparas espectrales. Entonces, ya os estáis aburriendo, dejo las horas. Bueno, una lámpara espectral es pues como un cilindro de vidrio en el que se mete pues un tipo de gas o algo a baja presión y se excita para que pase lo que acabo de explicar, es decir, que emita luz. Se le da una corriente, es decir, se enchufa, y entonces empieza a emitir fotones. Unos fotones con una longitud de onda en concreto que dependen de la energía que le hemos dado. Es decir, podemos ver el espectro del gas que tenemos dentro de la lámpara en sí. Hay muchísimos tipos de lámpara, pues de xenón, de helio, de hidrógeno, pero nosotros nos vamos a centrar en la de sodio. El espectro del sodio es bastante característico, ya que, para los que no sabéis cómo es, son como dos líneas, una al lado de la otra, bastante pegaditas, de un color amarillo bastante feo, y se le llama el doblete del sodio. Bueno, entonces, esa tarde yo llegué a mi casa queriendo dormir, pero no, tenía que hacer el informe, entonces me puse a investigar sobre el espectro del sodio, tendría que buscar algunos datos, y entonces llegué a el pepinillo iónico. Y yo dije, es que, ¿qué es esto? Entonces, como buena científica, dejé mi trabajo, que era obligatorio y para nota, y me puse a investigar sobre el pepinillo iónico. Entonces, al parecer, el pepinillo iónico, que es lo que quería haber hecho, pero no he conseguido, es, tú puedes electrocutar un pepinillo de tal forma que se convierte en una de estas barritas de color neón de los Simpson. Y si lo miras con un espectroscopio, puedes ver el espectro del sodio. Y yo dije, no puede ser, yo esto tengo que hacerlo. Entonces me puse manos a la obra. Construí no uno, sino dos espectrómetros. Uno no me funciona, por eso no, pero bueno. Y me puse a investigar cómo podía electrocutar el pepinillo. Ahora, en la página web donde me metí ponía, cuidado, peligro mortal de electrocución, no intentar en casa. Bueno, a mi madre no le hizo mucha gracia que intentase hacer eso en la cocina. Entonces, pues, no he podido traerlo, pero lo haré. Así que si en verano veis una joven muere intentando electrocutar un pepinillo, no en mi cocina, pero en una lonja, que sepáis que he sido yo. Así que bueno, esto pasaba porque al parecer tú cuando bueno, no era muy complejo hablando de electrónica, era cogías el pepinillo, le ponías un tenedor en un lado, uno en el otro, lo conectabas a una corriente alterna y al parecer surgía la magia. Entonces yo dije, es que lo tengo que hacer. Bueno, esto, ¿por qué pasa? Al parecer, la magia no está en el pepinillo, sino en el líquido en el que se sumerge el pepinillo en sí. Está compuesto mayoritariamente por gas y se convierten en iones de sodio y de cloro, y al parecer, al electrocutar el pepinillo, pues se puede ver así el espectro del sodio. ¿Funciona? Según Internet, sí. Encontré un par de papers al respecto, pero eran muy viejos, no sé si me fiaría, así que lo tendré que comprobar, y si funciona, bueno, me veréis el año que viene del concurso de divulgación presentando sí el pepinillo iónico. Así que esto es todo y muchas gracias. Gracias, Leire. Te tengo que prevenir de que, como dijo mi profesor de electrónica, ahí no se va la electricidad a tierra, te vas a tierra tú. Cuidado. Bueno, yo voy a seguir hablando de las inteligencias artificiales y, espera, ponme la foto un segundo. Es que es muy mono. Tenéis que ver Chapi. Vale, Chapi es
un robot al que le infieren consciencia, ¿vale? O sea, aquí ya no hay dudas de si podría tener consciencia o no, podría tener ética o no, parte del punto del que sí, puede tener. Entonces, es básicamente como un niño y va aprendiendo. Lo mejor de todo es que, como veis aquí, lo adoptan una pandilla de gángsters, porque querían ellos un robot para enfrentarse a la policía, tal. Entonces, en ese sentido es bastante divertido porque están, por un lado, los gángsters que les intenta aplicar su ética y luego su programador que intenta enseñarle lo que está bien. Entonces, es curiosa en el sentido de cómo le enseñarías a un robot y a un niño, por ese caso, pues qué es la ética, qué está bien, qué está mal. Además de eso, toca otros temas, como por ejemplo el control policial, porque todos los policías han sido sustituidos por robots. Entonces, este es ya uno de ellos, simplemente está muy deteriorado y por eso le infieren la consciencia. Y pues el control policial, pues podríamos poner el punto de dónde está la ética ahí, la empatía, serían más responsables, más efectivos que nosotros, etc. Y el último tema que toca Chapi, que es igual el que más posibilidades podría tener de suceder, es el de inferir nuestra propia consciencia a un robot o en general poder hacer una copia de nuestra mente y que eso siguiera viviendo más allá de nuestra propia muerte física. Entonces, esto nos plantearía pues, una posible vida más allá de la muerte, no como la vemos en las religiones o como en el alma, sino pues de verdad, digamos. Entonces, hay una posibilidad que nos plantea esto. Y bueno, en general es una peli muy chula, tenéis que verla, encima es súper adorable. Y también son adorables los wombats, que es de los que nos va a hablar Alex. Gracias por venir. Bueno, yo soy Alex y voy a hablar de cacas cúbicas, porque las cacas cúbicas resulta que son reales y... Claro, a ver, son cacas cúbicas. Y en concreto, ¿cómo paso diapositivas? Ok. Y en concreto, de las 3 preguntas que sé que tenéis en vuestra cabeza en este momento. Lo primero, ¿qué? ¿Cómo? Lo segundo, ¿cómo? Y lo tercero, ¿por qué? ¿Vale? Así que vamos allá. ¿Qué? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cacas cúbicas? Pues efectivamente son cacas cúbicas. Nada más allá de la realidad. Pero es increíble, son cacas de entre 2 y 4 centímetros de lado y hay un grupo de científicas que se dedicaron a estudiar estas cacas cúbicas porque, como yo, tenían pasión por las cacas cúbicas. Y en concreto aquí tenéis una representación 3D de una caca cúbica que alguien ha decidido que era importante realizar. ¿Vale? ¿Y de dónde provienen estas cacas cúbicas? De aquí. De los wombats. ¿Vale? Los wombats son unos súper adorables mamíferos marsupiales de Australia, porque Australia tiene muchos mamíferos así curiosos. ¿Vale? Miden como mucho como 1 metro de largo, pesan entre 20 y 30 kilos. Y aparte de ser súper adorables y tener un montón de curiosidades, como que por ejemplo las hembras en celo les muerden el culo a los machos para indicarles que están en celo, su fact número 1 es que cagan cacas cúbicas. Así que vamos allá. ¿Cómo lo hacen? ¿Vale? Lo primero que pensó el grupo que se puso a investigar cómo se hacían las cacas cúbicas era, bueno, si cagan cacas cúbicas de la misma forma a la que nosotros hacemos espaguetis, pues entonces tendrían el culo cuadrado. Obviamente no es así, porque si nos habríamos dado cuenta que un animal tiene el culo cuadrado, así que ¿cómo lo hacen? ¿Dónde se forma esta caca cúbica si no es en el culo? Se tiene que formar dentro. Así que lo que hicieron fue abrir el intestino de un wombat atropellado, no se lo cargaron, y vieron que la parte que inicialmente cuando la caca entra en el intestino, vemos que es una mezcla así como amarilla, verde, se ve muy húmeda y que no tiene ninguna forma. Y según va avanzando por el intestino, vemos que se va oscureciendo y que se va secando y que se van formando esos cubitos, ¿no? Y al final lo que sale por el culo efectivamente son unos cubitos oscuritos y sequitos, la caca, ¿vale? La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo se forma esto en el intestino? ¿Qué es lo que pasa? Pero claro, para meternos un poco más a fondo en los cubos y cómo se forman, hay una pregunta muy importante. ¿Qué es un cuadrado? Porque claro, para nosotros es muy fácil decir, bueno, esto es un cuadrado, esto es un círculo. Pero ¿cómo medimos algo? ¿Cómo de cuadrado es algo? ¿No? Visualmente sí lo podríamos decir, bueno, si esto es bastante cuadrado, es más cuadrado que esto otro, pero de manera sistemática, ¿cómo podemos decir cómo de cuadrado es esa caca? ¿Vale? Y para ello hay varias formas de hacerlo,
Y quienes estudiaron esto decidieron hacerlo en función de la curvatura, ¿vale? En concreto, vemos que un cuadrado tiene 4 caras planas de curvatura 0 y 4 vértices de curvatura máxima. Así que, para medir la curvatura de nuestra caca, podríamos, bueno, para medir lo cuadrada que es nuestra caca, mediríamos su curvatura, y si vemos que tiene 4 picos de curvatura máxima repartidos uniformemente, ¿no? 4 vértices y luego 4 puntos de curvatura mínima o nula, pues tendríamos una forma más o menos cuadrada. Y una vez sabiendo esto, investigaron un poco cómo era el intestino y descubrieron que el intestino tenía 2 paredes opuestas más gruesas y más rígidas y 2 más flexibles, ¿no? Ahí tenéis un poco los 2 picos que se veían en paredes opuestas. Y entonces, sabiendo esto, para comprobar, ¿es esto lo que causa que las cacas sean cúbicas? Lo que hicieron fue construir un modelo. ¿Y cómo lo construyeron? Pues bueno, hay algo en física que nos gusta mucho y es la aproximación armónica. Así que el intestino se convirtió en un conjunto de muelles. Muelles que eran en 2 paredes opuestas con una constante de rigidez más alta, ¿no? Y las otras 2 más flexibles, una constante más pequeña. Y pusieron su caca ahí dentro y le pusieron a contraerlo, a ver qué es lo que pasaba. ¿Y qué pasó? Pues bueno, que lo que salía es un poco cuadrado, ¿no? Si luego mides la curvatura, efectivamente, ¿qué tiene? 1, 2, 3 y 4 picos de curvatura máxima y 1, 2, 3, 4 de mínima. Y sí están repartidos uniformemente. Así que es un poco cuadrada, más o menos. Sí que hay muchas aproximaciones aquí de por medio y por eso el modelo puede que no funcione, pero al menos sabemos que esta es una posible razón que puede dar lugar a ello, ¿no? Y claro, ahora tenemos un tubo cuadrado, pero ¿cómo se forma un cubo? Porque un cubo tiene 6 caras y nos faltan 2. Así que lo que creen, la hipótesis, ¿vale?, es que el proceso por el que se forma esto es el mismo o similar al proceso geológico que da lugar a estas formaciones regulares en regiones como Irlanda o la isla de La Gomera, ¿vale? Proceso de disyunción columnar. Este se da cuando la lava se seca lentamente en ciertas condiciones de presión y profundidad, en las cuales la forma de liberar las tensiones internas es formando estos polígonos regulares al encogerse. Y se cree que un proceso similar a este es el que ocurre con las cacas en el intestino. Como hemos comentado al principio, se van secando según avanzan por el intestino, ¿no? Y cuando llegan al final ya están muy secas, y se cree que durante este proceso de secado ocurre algo similar, pero en una dimensión, lo que da lugar a estas fracturas y forma ya finalmente nuestras maravillosas cacas cúbicas. Así que, bueno, como vemos, ya hemos visto cómo se forma un poco debido a las paredes de los intestinos, que tienen por un lado rígidas y por otro más flexibles. Esto le da forma cuadrada, y luego, durante el proceso de secado, porque las cacas de wombat son, otro dato curioso, más secas que la de los humanos, se van produciendo esas fracturas que nos dan lugar a nuestros cubos. Y ya la pregunta última, la pregunta más importante, ¿por qué? ¿Por qué la naturaleza ha decidido que debe haber un animal que caga cubos y no somos nosotros? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja evolutiva de cagar cubos? Bueno, pues no está muy claro, porque, a ver, solo habiendo un animal en todo el mundo que conozcamos que caga cubos, es muy difícil comparar y encontrar qué es lo que puede tener en común con otra especie y dónde puede estar la ventaja. Así que hay varias hipótesis. Hay unos que dicen, bueno, sin más, casualidad, porque al secarse, al intentar extraer todo el agua posible, porque en Australia llueve poco y cada vez llueve menos, pues es más una consecuencia de que sean tan secas. Pero esta hipótesis no mola tanto como la hipótesis más popular, que, bueno, que deriva un poco de que en la naturaleza lo que se observan son este tipo de construcciones de las cacas cúbicas en las que se montan, las colocan unas encima de las otras, además en lugares como troncos o piedras que llamen un poco más la atención, y se cree que esto es una forma que tienen los wombats de marcar su territorio y comunicarse entre ellos, ¿no? Porque además el cubo tiene una superficie mayor que un círculo, así que también aumenta la superficie y por tanto huele más, porque sí,
huele más. Así que eso, se cree que utilizan las cacas cúbicas para marcar su territorio y comunicarse entre ellos, porque en concreto es más fácil apilarlas gracias a su forma cúbica que una redonda, ¿no? Y sí hay gente que ha cogido cubos, cacas cúbicas, y las ha tirado sobre un plano inclinado y han comprobado que no ruedan tanto como un círculo, como una esfera. Así que yo me imagino los wombats cagando y montando sus torres, sus murallitas con sus cacas cúbicas, súper adorables, y es maravilloso, ¿vale? Así que, bueno, como he comentado, no está del todo claro, pero esta es la mejor hipótesis que se nos podría haber ocurrido. Y esto nos trae un poco al final. Cacas cúbicas, sé que es una maravilla, ya hemos visto un poco cómo, qué y qué es lo que son en particular. Y para cerrar me gustaría una reflexión muy rápida, que es que acabamos de ver cómo el estudio de algo tan mundano y fascinante también, como son las cacas, al final hemos necesitado biología, matemática, física, geología, porque al final la ciencia es eso, es totalmente interdisciplinaria, incluso para las cacas cúbicas. Así que nada, esto es todo y muchas gracias. No sé si se ha oído. Tenía un de cadena. Está maravilloso lo que los han inventado los seres humanos. ¿Oye? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, vale. Pues muchas gracias, Alex, por la charla sobre temas escatológicos. Y con esta ya es la última, ¿no tenemos más charlas para vosotros? Y nada, pues nada, vamos a pasar, el jurado va a deliberar para el premio del jurado. Os vamos a poner una diapo con un QR y después abajo un link para que no se fíe de nuestro QR, legítimamente, por supuesto, con un Forms para que podáis elegir. Eso, tenéis la encuesta del público, es un Google Forms normalillo en el que podéis elegir quién creéis que ha ganado, ¿no? De todas las charlas que ha habido. La de Leire, lamentablemente, no entra a concurso, pero bueno, el resto sí que podéis elegir. Hay una que sobra, pero bueno, simplemente pues la que os haya gustado, pum, y ya está. Y ya está. Y después también os llevará un menti y bueno, ya os contarán aquí mis compañeros. Así que nada, yo me retiro y os dejo aquí con mi buena gente de Cimatec. Bueno, pues después de deliberarlo duramente, hemos llegado a habéis llegado a una conclusión, que estará por ahí, y hemos llegado a otra conclusión, que será el premio del jurado. Y bueno, yo creo que sin mucha más dilación, ¿no? Igual hacemos un poquito de paripé, de darnos, sí, hombre, sí, va. ¿Con cuál empiezo? ¿El del jurado o el otro? Josu, dime. ¿El del público primero? Va. Pues el premio del público va a ser para... Eneco, dilo, va. Eneco, dilo, va. Si es el del público, que siempre sí. Para Héctor. Ven aquí. Bueno, ¿quieres decir 3 palabras para agradecer a tu gente? Sí, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bien tirado, sí. Ahí estamos. Pues nada, un honor. Ha estado muy chula la charla y nada, oye, dinerito que te llevas para casa. ¿Quieres decir algo más? No, nada en particular, que de verdad muchas gracias, me lo he pasado muy bien. Ha estado muy bien y me ha gustado. Una fotillo, ¿no? No tenemos un token para decir que has ganado. Ah, luego, vale, luego, perfecto. Luego quédate, por favor, para hacer un papeleo rapidísimo. Ay. Y ahora, sin más dilación también, vamos con el premio del jurado, que nos hemos juntado aquí a confabular un poco y ha salido... Alex y las cacas de Wombat. Ven aquí. Bueno, 3 palabras también, no vas a ser tú menos, ¿no? Sí, muchas gracias. A ver, ahí bueno, ¿eh? Ahí ha habido plagio, ¿eh?
Ha habido ahí... el paper no te lo publican. El paper no te dice, no, esto aquí mal. Pues nada, muy chula también la charla. Y nada, pues tú también. Luego queda también un poquito, porfa, y ya está. Vale, ¿la fotillo? ¿Sí? ¿Quieres? Ah, perfecto. Pues nada, ya te lo han hecho. Estás siendo acosado, ya lo siento. Ah, juntos. Venga, va, sí. Subir, sin miedo, que no muerdo. Pues sí, depende. ¿Conmigo o con alguien más? Con el jurado. Ah, con el jurado, hombre, sí. No, ¿no queréis? ¿No queréis? Va. Luego esto va a salir por ahí, voy a quedar mal y me van a echar de la empresa, pero bueno. Vale, pues nada, mucho más.